Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos de nuevo en nuestro segundo Simposio Mundial Pfizer, Reconstrucción del Tejido Social en medio del COVID-19. Y quiero presentar en este momento una ponencia demasiado interesante. Todas son muy interesantes, pero esta ponencia, digamos, que toca ese aspecto en el cual estamos inmersos permanentemente durante toda nuestra vida, pero más especial de confinamiento, que es la tecnología, el uso de la tecnología. Y para eso nos acompaña el magíster José Luis Castaño. Él es doctorando en educación, máster en e-learning y tecnología educativa. Tiene grado de educación primaria, experto universitario en educación infantil, maestro especialista en lenguas extranjeras. Actualmente, José Luis desempeña su función como consultor educativo en Smart Technologies para Iberia y para Latinoamérica. Y vale decir que es la persona detrás de todo este andamiaje tecnológico que nos está permitiendo llegar a más de 1000 personas en este momento. Ha sido jefe de servicios en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en España, siendo responsable de la implantación de los proyectos de tecnología educativa en los centros educativos de la región. Es miembro del Comité de las TIC en el Ministerio de Educación de España, maestro de educación primaria durante 20 años. Es coordinador de proyectos educativos internacionales en e-twinning y en convenios, distinguidos con sellos de calidad educativa. Ha participado además en el desarrollo de contenidos educativos digitales para el Ministerio de Educación y para diversas editoriales de contenidos educativos digitales. En fin, José Luis, bienvenido, el micrófono es suyo. Muy bien, muchas gracias Santiago por la presentación. Daros muchísimas gracias y la bienvenida a todos y a todas a esta presentación que vamos a realizar. Bueno, lo primero comentar, de todo eso tan largo que has dicho, etcétera, a mí me gusta resumirlo muy brevemente en una sola cosa: maestro de escuela, ¿vale? Yo creo que es la experiencia más satisfactoria que he tenido hasta el momento, y aunque ahora mismo estoy desempeñando mi función como consultor educativo en Smart Technologies, lo cual también es muy satisfactorio porque aúno esa gran pasión que tengo entre educación y tecnología. Y precisamente por eso, hoy me gustaría comentaros esta nueva relación que está surgiendo, ¿verdad? Esta nueva relación que se está dando en esa simbiosis entre educación, tecnología y, por supuesto, en la sociedad, en medio de una situación como es la que estamos viviendo actualmente por el COVID, por el coronavirus, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar, pero antes de nada me gustaría saber, ya que tenemos muchísimas personas conectadas ahora mismo, me gustaría saber realmente qué perfil tenemos en este sentido. Por eso os voy a pedir que os conectéis a Internet. Quiero que abráis una pestaña nueva, una ventana nueva del navegador de Internet, o incluso, si estáis visualizando esta presentación a través de vuestro ordenador, directamente podéis coger vuestro teléfono móvil y entrar en Internet. Quiero que accedáis a la página de Internet www.hellosmart.com. ¿Por qué? Porque quiero que en esta sesión participéis conmigo. Quiero que os sintáis como mis estudiantes, de tal forma que vais a colaborar conmigo y voy a aprovechar la situación, el momento, para lanzaros algunas preguntas. Así, entrad simplemente en Internet, www.hellosmart.com, y cuando accedas te saldrá esta página, y entrarás y te unirás como invitado, como invitada, ¿de acuerdo? Al hacer clic en este icono y unirte como invitado o como invitada, te va a pedir que te identifiques con un número, con una ID, esta que tenéis aquí, 621-341. Con lo cual ya sabéis, cuando hayas entrado en la página hellosmart.com, vais a acceder, os unís como invitadas y accedemos con el número 621-341. Voy dejando un tiempo para que os vayáis conectando, y esta acción la iremos realizando en diferentes ocasiones en función de cuando vayamos haciendo. Ya sabéis, lo pongo aquí en más grande para que vayáis viendo, pero lo primero que quiero haceros es una pregunta, ¿de acuerdo? Quiero preguntaros simplemente si sois ahora mismo estudiantes, porque me consta en el registro que tenemos de las personas que están accediendo de 25, 26 países, me parece que era ahora mismo, ¿verdad? Lo que estamos, diferentes personas accediendo de diferentes países. Quiero saber si sois estudiantes, si sois docentes, me da igual si sois maestros de primaria, profesores de instituto, profesores de universidad, si estáis ahora mismo trabajando como docentes,
o si estáis desempeñando cualquier otra función. Así, lo primero que os voy a lanzar simplemente es esa cuestión. Voy a dejar un minutillo más para que termine de conectar a alguien más, que seguramente que conectemos bastantes personas, e insisto, durante toda mi exposición voy a ir utilizando esta herramienta de vez en cuando, porque quiero daros participación en mi ponencia. Aspecto yo creo que muy importante si queremos mantener la atención, ¿no? Bueno, mientras que seguís conectando, yo directamente voy a lanzaros esa pregunta. Muy sencilla, muy rápida, simplemente para saber dónde nos situamos. Quiero saber, entráis en internet, hellosmart.com, sigo poniéndolo para que vayáis conectando, porque como veis vamos aumentando el número de estudiantes. ¿Qué clase más numerosa voy a tener hoy? ¿Verdad? Y quiero saber si ahora mismo sois estudiantes, si sois docentes o si os dedicáis a algún otro tipo de actividad. Vamos visualizando. Vamos a ver. Y me gustaría ver, porque por ahora, fijaos que de las personas que están accediendo, 29 docentes, 17 que os dedicáis a otras cuestiones, 5 personas estudiando, ¿vale? Perfecto. Seguimos accediendo. Voy a dejar simplemente un minuto más, solo por una cuestión, y es porque, y os podéis imaginar, esta actividad la he lanzado ahora al principio precisamente para cogeros, para captaros y que el resto de actividades que vamos realizando sea mucho más fácil el poder hacerlas de una forma muy rápida, muy sencilla. Yo creo que ya hemos superado la ratio de alumnos por aula que usamos habitualmente, ¿verdad? Un aspecto importante de esta globalización tecnológica y de esta forma o esta nueva forma de relación social que estamos teniendo a nivel educativo. Bueno, me quedo con esta idea en la cual, si veis, la mayor parte de los asistentes, de las asistentes, nos situamos en el mundo educativo como docentes, ¿de acuerdo? Con lo cual, seguramente que estéis viviendo ahora mismo esta situación de pandemia, esta situación de aislamiento, de tener que estar continuando trabajando desde casa, la estaréis viviendo de una forma bastante especial. Voy a parar esta actividad ahora, después volveré a retomarla y volveré a lanzar incluso los datos para que os volváis a conectar, quien todavía no lo ha hecho, porque me consta, obviamente, que sois muchos los que queráis. Bueno, en cualquier caso, me quedo con esta situación y vamos a comenzar. Bueno, pues fijaos, en una situación habitual que yo haría en mi clase, ya que incluso la mayor parte de los que estamos aquí somos docentes, si tuviese que exponer y comentar alguna temática, yo creo que lo tenemos claro. Partiríamos de un que teníamos, me da igual el tema que sea, ¿verdad?, para luego afrontar la situación actual, afrontar el presente y analizar qué tenemos y, por supuesto, pasar al final y ver ese que tendremos, qué habrá a nivel de futuro. Pero esta situación actual, ocasionada por el COVID, ha sido un tanto extraña. Tan extraña que nos ha pillado totalmente desprevenidos a todos los docentes. ¿Qué significa eso? Que en lugar de hacer un planteamiento en el cual nos permitiese analizar el qué teníamos, rápidamente, de la noche a la mañana, hemos tenido que cambiar nuestra forma de actuar y situarnos a actuar sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que ya estábamos haciendo o lo que estaban haciendo otros centros educativos. Aspecto muy importante en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque en la presentación de hoy voy a comenzar precisamente por el qué tenemos, por el qué me encuentro como docente a día de hoy, qué estoy haciendo como docente, y posteriormente, cuando hayamos visto ese que tenemos ahora mismo, qué está pasando en el sistema educativo de los diferentes países, vamos a analizar qué teníamos, con qué contábamos antes de que entrásemos en esta situación y cómo podíamos haber actuado, ¿no? De una forma seguramente que totalmente diferente a la que estamos haciendo. Y visualizaremos al final, propondremos unas posibles acciones, qué va a pasar el curso que viene, qué va a pasar en un futuro próximo. Bueno, fijaos, para mí, esta pandemia, como cualquier elemento de crisis en el que nos podamos enfrentar a nivel social y sobre todo a nivel educativo, siempre esa acción me va a suponer, fijaos lo que os digo, una disrupción. Y cualquier disrupción, y en este caso se está dando en la forma de relacionarnos que tenemos a nivel educativo, docentes, estudiantes y familias, cualquier disrupción siempre puede ser positiva. Tenemos que intentar buscar el aspecto positivo de esta situación actual para mejorar nuestro sistema educativo, para mejorar la educación que tenemos y cómo va a evolucionar. Para mí esta disrupción, por supuesto, va a basarse y va a tener
un aspecto muy claro, que lo estamos viendo, yo creo que eso nadie lo discute ahora mismo. Y es que vamos a sufrir o vamos a abordar una renovación tecnológica. Más que abordar una renovación tecnológica, vamos a continuar con esa implementación de tecnología educativa en los centros educativos. Pero lo más importante aquí no es que se dé este aspecto, no es que se dé esa disrupción y que tengamos cada vez más tecnología en los centros educativos. Lo más importante aquí va a ser que consigamos actuar a nivel pedagógico, que consigamos hacer una disrupción total en el sistema educativo que actualmente estamos o venimos utilizando, ¿verdad?, en los diferentes países, y que sea totalmente revolucionario, que haga uso de la tecnología educativa, pero que haga uso de la tecnología educativa desde un aspecto metodológico y pedagógico. ¿Por qué digo esto? Este momento actual, esta disrupción, me va a permitir realmente el cambiar el modelo educativo que tenemos, un modelo educativo que ya venía evolucionando, pero venía evolucionando a un ritmo mucho más lento que la evolución social que tenemos. Sobre todo si pensamos en la evolución tecnológica que tenemos a nivel social, que no acababa de llegar a ese sistema, a esa escuela, ¿no? De hecho, mis escuelas seguían reproduciendo el modelo, pues un modelo en una gran mayor parte de las situaciones que veníamos heredando del siglo XIX, ¿no? Pues será ahora, precisamente con esta disrupción, con lo que yo creo que tenemos la oportunidad de innovar a nivel metodológico. Dicho esto, vamos a empezar ya analizando y viendo qué tenemos ahora mismo y con qué nos hemos encontrado los docentes de todo el mundo y cómo se está evolucionando y reaccionando. Bueno, pues fijaos, por un lado, obviamente, tenemos a la administración educativa, administración que puede ser el centro educativo, etcétera, que se ha planteado la situación de tener que reaccionar de una forma muy rápida, inmediata, con la intención de mantener una normalidad, ¿de acuerdo? Una normalidad del sistema, que se continuase educando, aunque fuese en remoto, aunque fuese desde casa. Para ello, me encuentro, en la mayor parte de las situaciones, hay países del mundo en los cuales la situación actual ha permitido que el profesorado continúe en los centros educativos impartiendo clases en remoto a sus alumnos que están en casa, pero de forma generalizada, y ya lo estamos viviendo en los diferentes países en los que estáis ahora mismo, me encuentro con profesorado que obviamente está en su domicilio, ¿verdad?, está en su casa, y que ha tenido que hacer uso de una forma rápida e inmediata de, por supuesto, necesitar acceso a Internet, por supuesto, necesitar dispositivos, necesitar aplicaciones, y conjugar todo, ¿para qué? Para relacionarme, o para que se relacionen estos docentes con sus estudiantes. Estudiantes que, por supuesto, están también ahora mismo en casa, estudiantes que necesitan de ese acceso a Internet, que necesitan de dispositivos, que necesitan de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y que van a comenzar a interactuar, a relacionarse con sus docentes y estos con los estudiantes. Pero no es solo esto, es que esta situación actual me ha puesto en una posición muy, muy importante a las familias, padres, madres, hermanos mayores, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque van a ser las familias quienes ahora están manteniendo una relación totalmente directa con sus hijos e hijas, precisamente elaborando o trabajando en una especie de la situación que nos encontramos actual. Prácticamente estamos hablando de un homeschooling, ¿de acuerdo? Una educación desde casa, porque las familias se están haciendo cargo totalmente de comprobar y asegurar que sus hijos e hijas asisten a esa escuela virtual de una forma más o menos que ahora después analizaremos cómo está ocurriendo, ¿vale? Pero al mismo tiempo también estas familias están en una conexión totalmente directa con el profesorado. Antes nombraba la administración, ¿verdad? Bueno, pues la administración educativa obviamente también tiene esa relación directa con los docentes. Fijaos en este aspecto. Y quiero que os fijéis claramente en estudiantes, docentes, administración, docentes, familias, docentes. La realidad actual que está viviendo el profesorado a nivel mundial es de una saturación horaria y saturación administrativa. Saturación administrativa porque ha tenido que cambiar su metodología, la que venía realizando
en su centro educativo, que en muchísimos casos no estaba adecuada ni adaptada a las necesidades tecnológicas que ahora nos encontramos, y está sufriendo un aumento de ese estrés laboral. Hace 3 o 4 días leía una noticia en un periódico en la cual indicaba que de media en España, por ejemplo, el profesorado trabajaba 2 horas más al día de lo que venía haciendo en el centro educativo, que su jornada laboral había aumentado 2 horas. Yo me pregunto a qué docentes han preguntado. Analizadlo vosotros y vosotras, quienes sois docentes, ¿cuánto ha aumentado vuestro horario? Conozco compañeros y compañeras que de media están trabajando 10 horas diarias, porque se trata de adaptar los materiales que teníamos en el centro educativo a un formato digital que no teníamos. Adaptar la metodología que veníamos realizando en el centro educativo a una nueva metodología digital que no teníamos, ¿vale? Hay centros que sí que la tenían, ahora lo veremos, ¿vale? Pero además, fijaos que estoy nombrando metodología. Y sobre este aspecto de metodología, que lo voy a dejar para más adelante, profundizaremos de forma continuada. Pero antes de nada, ahora quiero lanzaros una pregunta, ¿vale? Y para eso vamos a volver a utilizar vuestros dispositivos. La pregunta que os quiero hacer es que penséis ahora mismo. Si sois docentes, que penséis en vuestro funcionamiento, en el día a día, dentro del aula, ¿vale? Si sois alumnos y alumnas, pues que penséis en cómo están vuestros docentes trabajando con vosotros y vosotras. Si no sois ni docentes ni estudiantes, ¿verdad? Pues quiero que penséis en vuestros hijos, en vuestras hijas, en esos chavales y chavalas que conocéis, que están estudiando, y quiero que me digáis así, a voz de pronto, de una forma rápida, quiero que me digáis en una palabra, en 2, 3 a lo sumo, no muchísimas más, ¿vale? Quiero que me digáis ahora mismo qué estáis utilizando, qué os viene a la cabeza cuando hablamos de educación en la época del COVID. Puede ser, no lo sé, puede ser el nombre de una aplicación, puede ser videoconferencia, puede ser fotocopias. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Si yo os preguntase, resumidme en una o en 2 palabras, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? ¿De acuerdo? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo en vuestro día a día? Y fijaos, bueno, este de no me ingresa es mentira, acabas de ingresar, ¿eh? Con lo cual lo voy a ir eliminando por ahí. Bueno, pues fijaos, tenemos videoconferencias, tenemos Classroom, videoconferencia, plataforma Zoom, que es más videoconferencia, Zoom Teams, videoconferencia, actualizar computador, aplicación Zoom, videollamada, ¿de acuerdo? Más Classroom, correo electrónico, internet, Zoom más videoconferencia, Zoom más videoconferencia. Bueno, creo que me va quedando más o menos clara la idea, ¿de acuerdo? De cuáles son las acciones que más estáis realizando ahora mismo. Videoconferencia, videollamadas, Zoom y videollamadas, internet, videollamada, WhatsApp, labores educativas virtuales, videoconferencia, conferencias, Classroom, WhatsApp, vídeo, plataforma Meet, que es más conferencia, Classroom y WhatsApp, videoconferencia. Prácticamente, comunicación WhatsApp. Fijaos que prácticamente todos los conceptos que me estáis enviando tienen que ver con una videoconferencia, que veremos ahora después cómo se puede realizar, como la que estamos realizando ahora, o de diferentes acciones. Bueno, pues fijaos, y voy a finalizar también esta prueba, y me voy a guardar esas comunicaciones. ¿Por qué nombramos tanto esa videoconferencia? Y aquí empiezo a hablar de esa metodología, y empiezo a hablar de esa normalidad, ¿os acordáis? De esa normalidad que la administración educativa me ha venido a lanzar, con la intención de, tenemos que continuar con la normalidad de lo que veníamos realizando. Esta normalidad está mal entendida. Esta normalidad está mal entendida porque no podemos continuar realizando lo mismo que veníamos haciendo en un cara a cara en el centro educativo cuando tenemos ahora una educación en remoto, cuando tenemos ahora, y estamos hablando de una educación a distancia digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Prácticamente estamos centrando nuestra metodología digital actual en una idea de videoconferencia, de comunicarnos en día a día con mis alumnos, con mis alumnas, y de intentar comunicarme de una forma online, en tiempo real, durante todo el tiempo que dura mi jornada educativa, como veníamos reproduciendo en el centro educativo. Muchísimos colegios ahora mismo, muchísimos docentes a nivel mundial, están reproduciendo los parámetros de comenzar a primera hora de la mañana por videoconferencia e intentar mantener una videoconferencia durante toda la sesión,
Si tengo lengua, matemáticas, inglés, conocimiento del medio, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, no puedo pretender tener a mis estudiantes, ¿de acuerdo?, durante 6 horas de seguidas conectados a una pantalla y una videocámara, una webcam. Además, con otro aspecto también muy importante a tener en cuenta, y es la videoconferencia ahora mismo, tal y como se está utilizando de forma generalizada, no permite interacción con mis estudiantes, de tal forma que el tiempo de atención que tienen mis estudiantes disminuye de una forma muchísimo más rápida que lo hace en el aula. Cuando hablamos de educación a distancia, a mí me gusta siempre diferenciar entre una educación online, en tiempo real, sería la que estamos haciendo ahora. Esta educación se caracteriza porque todos y todas las alumnas están conectados al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Una educación online en la cual me va a permitir, efectivamente, realizar una videoconferencia, que me va a permitir realizar actividades colaborativas. Y aquí es donde empieza el problema, porque en muchísimos aspectos, cuando hablamos de cómo estamos ahora mismo trabajando desde casa, estamos centrándonos en eso, en conectar a mis alumnos, en conectarse con una videoconferencia, y sin embargo no estamos realizando ningún tipo de actividad colaborativa. Nos estamos limitando a que mis estudiantes visualicen y me escuchen durante 1 hora entera a mí, durante otra hora entera a la compañera que viene después, durante otra hora entera al siguiente profesor. Ese método no está funcionando, es imposible que funcione, ¿de acuerdo? Para ello, para soportarlo de una forma que me pueda ayudar, tengo también la posibilidad de trabajar de forma asíncrona. ¿A qué me refiero con eso? La posibilidad de trabajar de forma asíncrona me va a permitir que mis estudiantes se conecten a esos materiales digitales que yo les comparto, pero a diferente tiempo, ¿de acuerdo? A distinta hora. De tal forma que algunos lo podrán hacer a primera hora, otros lo podrán hacer a lo largo del día, otros incluso por la tarde. ¿Por qué? Porque voy a tener incluso la dificultad que estamos teniendo en muchísimos hogares en los cuales solo hay un ordenador, solo hay un laptop, ¿verdad?, para 4 hermanos. De tal forma que es imposible mantener una educación online con esos 4 estudiantes con un solo ordenador. Me podría basar en esta educación asíncrona, ¿no? Esa educación asíncrona que, por supuesto, te va a permitir el trabajo individual, perdonad, pero que también te va a permitir el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, si utilizamos las herramientas necesarias. Esa formación asíncrona me va a permitir dinamizar una nueva metodología, que esa nueva metodología, combinando ambos aspectos, en los cuales tendré una educación, sí, con videollamada, que puedo tenerla en determinadas horas, pero al mismo tiempo voy a tener una educación, una formación asíncrona, una educación digital que me va a permitir conectarme a esos contenidos de una forma diferenciada, me va a permitir obtener ahora sí la normalidad educativa. Cuando una administración educativa se refiere a que debemos mantener la normalidad educativa, nos debemos referir y debemos entender que estamos hablando de continuar mi currículo, continuar permitiendo a mis estudiantes que adquieran los contenidos, las capacidades que estamos desarrollando en ese día a día. En este sentido, quiero que penséis ahora en esa educación online en tiempo real y en esa educación también de forma asíncrona, y os voy a lanzar una pregunta. Y la pregunta que os lanzo es muy sencilla, y es, ¿cómo consideráis, si tuvieseis que elegir una forma de trabajo ahora mismo en formato digital a distancia, ¿cómo consideráis o qué consideráis que es mejor? El 100% de las clases online en tiempo real, como venís haciendo, ¿no?, con videollamada, el 100% de las clases de forma asíncrona, con unos porcentajes 70% tiempo real, 30% asíncrona. Os dejo unos segundos. Bien. Vamos a ir analizando esos resultados. Bueno, pues fijaros que van saliendo aquí diferentes aspectos en los cuales 3 personas opinan que 100% clases en tiempo real, 6 100% de forma asíncrona, 15 personas 70% tiempo real, 30% asíncrona,
La mayor parte parece ser que se declina o se inclina por 30% en tiempo real, mantener unas videollamadas, y 70% del tiempo de forma asíncrona. 50-50, 50-50, estamos ahí con 31 personas. Y algunas personas, una persona no aporta respuesta porque entendemos que también es lógico, ¿no? No tener las cosas claras en ese sentido. Bueno, pues fijaos, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues ninguna es la respuesta correcta y todas son la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque lo que debemos tener en cuenta en este aspecto tecnológico, para mí, es un aspecto que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Voy a finalizar esta actividad. Y si analizamos ya, pues eso, en el qué tenemos, creo que debemos tener en cuenta, igual que bueno, si partimos de los principios psicopedagógicos que como docentes venimos utilizando y tenemos clarísimos, ¿no? Por ejemplo, partir del desarrollo del alumno a la hora de implementar y a la hora de desarrollar mis contenidos educativos. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando hablamos de tecnología? ¿Por qué no, en lugar de lanzarnos a la piscina e improvisar, por qué no analizamos y partimos del nivel de desarrollo del sistema educativo? Y con nivel de desarrollo del sistema educativo, obviamente me estoy refiriendo a qué cantidad de elementos tecnológicos tienen mis centros educativos, ¿vale? Me refiero a tecnología, pero también me estoy refiriendo a cómo está configurado a nivel curricular, a nivel de normativa, a nivel de desarrollo de currículo, porque es básico, es imprescindible que ese currículo esté desarrollado y me permita ese desarrollo tecnológico. Y cuando hablo de sistema educativo no me quedo ahí, vamos a seguir con esa concreción, con una concreción que me va a llevar, por supuesto, a por qué no partimos del nivel de desarrollo que tiene mi centro educativo. Aspecto importantísimo. Y con nivel de desarrollo que tiene mi centro educativo me refiero a qué nivel tecnológico, qué nivel de tecnología tiene mi centro educativo, pero no solo qué nivel de tecnología tiene, sino cómo usa mi centro educativo la tecnología. Porque en función de esa utilidad, de ese uso que se dé en la tecnología actualmente en mi centro educativo, podré desarrollar unas metodologías de educación a distancia u otras. El café para todos en este momento no funciona. Y por supuesto, ese sistema educativo que se concreta mucho más a nivel de centro educativo me va a llevar a esa concreción a nivel social. ¿Qué elementos tecnológicos tienen mis alumnos en casa? ¿Qué elementos de acceso a la red tienen las familias de mis estudiantes? ¿Qué capacidad tenemos de poder mandar o de poder poner en marcha un sistema educativo totalmente digital de tal forma que mis estudiantes accedan de forma continuada o de forma parcial? Estos aspectos son los que tendríamos que tener en cuenta para analizar todo ese desarrollo. ¿De acuerdo? Así podemos hablar ya de... Lo voy a ir muy rápido porque creo que se me va un poquitín el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de, en lugar de qué tenemos, vamos a comenzar con ese qué teníamos. Y esta barrida de qué teníamos la voy a intentar hacer bastante rápida porque fijaos, vamos a hacer una clasificación muy rápida, muy general, en cuanto a lo que se refiere a la tecnología educativa que tenemos en los centros educativos. Y a mí me gusta clasificar estos centros educativos en centros educativos de un uso tecnológico inicial, medio o avanzado. Y para ello voy a utilizar la definición SAM, del modelo SAM de Rubén Puentedura, doctor en educación, que plantea la siguiente situación, y es: algunos centros utilizan la tecnología en el formato SAME, de forma igual que venían haciendo con los aspectos analógicos. Por ejemplo, leemos un libro en papel o lo leemos en un ordenador. Estamos haciendo lo mismo, no cambia prácticamente nada, ¿no? Pero podemos aumentar, y algunos centros educativos comienzan a utilizar la tecnología de una forma como es augmentation, dice él, ¿verdad? Que es empezamos a modificar, a hacer uso de los aspectos tecnológicos de una forma diferenciada. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ese libro que estamos utilizando, además implementamos búsquedas en Internet para hacer un análisis crítico de la información? Pero luego también tenemos otros centros que ya comienzan a modificar totalmente ese aspecto analógico, pasar al uso de las herramientas digitales de una forma mucho más avanzada. Y de esta forma obtenemos, por ejemplo, la creación de mis alumnos y mis estudiantes creando vídeos, ¿no? Y por supuesto al final llegaremos a los centros educativos que están mucho más avanzados y que están redefiniendo la metodología que están utilizando de la tecnología
para pasar y actuar de una forma diferenciada. Pero fijaos, la tecnología a mí me da igual, y trabajo en una empresa tecnológica. La tecnología sin metodología no me sirve para nada. De hecho, hay diferentes estudios, como el último estudio que realmente realizamos en mi empresa, en el cual os compartiremos los datos, ¿no?, para que lo tengáis después. Se analizan los resultados académicos escolares que obtienen los estudiantes que utilizan en sus centros educativos mucha tecnología. Hay centros educativos que utilizan a diario la tecnología y sus estudiantes han mejorado los resultados. Hay centros educativos que utilizan a diario la tecnología y sus resultados escolares no han mejorado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchos aspectos, pero una de las conclusiones principales es que las columnas así moraditas serían los resultados de los centros educativos que sacan mejores resultados cuando, por ejemplo, utilizan software de lecciones basadas en el juego, aprendizaje basado en el juego, cuando hacemos unas evaluaciones formativas, cuando utilizamos herramientas que permiten a los estudiantes colaborar, los resultados mejoran, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos de forma cooperativa. Sin embargo, cuando simplemente visualizamos contenido, leemos, accedemos, o si simplemente vemos un vídeo, los resultados son peores. ¿Y eso por qué? Porque la tecnología por sí sola no mejora los resultados del alumnado. Necesito una metodología apropiada para mejorar esos resultados. En ese sentido, ¿qué teníamos con todo esto? Bueno, pues tenemos que estos centros educativos, que podemos clasificar en inicial, medio, avanzado, del uso tecnológico, estamos hablando de un uso metodológico de esos principios de las 21st Century Skills, ¿no?, de las destrezas que necesito para el siglo XXI. No se trata de memorizar contenidos, de reproducir listas de contenidos, sino se trata de trabajar la creatividad, la innovación, de preparar a mis estudiantes para lo que no sabemos que va a venir, como es la situación actual ahora mismo, que no sabemos qué está ocurriendo ni qué va a ocurrir, ¿no?, en un futuro próximo. En ese sentido también analizamos que estos centros educativos, los que hacen un uso de la tecnología inicial, medio, avanzado, pues también establecemos un nivel de centros educativos que pueden tener tecnología, pero que no hacen uso de ella para nada, prácticamente. Y ahí, en la relación, hablando ya de relaciones con la sociedad, cómo se utiliza esa tecnología en estos centros educativos para mantener esa relación con la comunidad educativa, profesores, estudiantes y familias. Pues mirad, en un primer momento, lo primero que se comienza a realizar es una utilidad de información, de tal forma que, bueno, todos estos centros educativos, llega un momento en el cual se plantean, los que hacen un uso inicial no mucho, pero luego ya se plantean tener una plataforma que sirva de información de lo que están haciendo los centros educativos a las familias. Pero es que después analizamos si ya en los centros que hacen un uso más intensivo, ya no se trata solo de comunicar, se trata también de comunicar, de establecer un canal de comunicación entre estudiantes y profesores a través de entornos virtuales de aprendizaje, a través de plataformas de comunicación. Y también esa comunicación, incluyendo, sobre todo en los centros más avanzados, a las familias. Se trata también de una formación, de una capacitación, me refiero aquí, docente, en el uso de la tecnología. Capacitación docente que va aumentando su uso según nos mostramos a nivel avanzado. No sitúo aquí una capacitación en los centros iniciales porque también la hacen, sino que la sitúo simplemente aquí para que quede clara la diferencia entre una cosa es capacitar para el uso de una herramienta y otra cosa es formarse para el uso de esa herramienta a nivel metodológico e implementar nuevas metodologías activas con la tecnología. Eso es lo que vienen desarrollando los centros que ya empiezan a hacer un uso medio avanzado o avanzado. Y por supuesto, aspecto muy importante, la interacción. Interacción que vamos a obtener en mis estudiantes, interacción que se va a dar de los contenidos digitales, de los dispositivos, para permitir esa relación profesor-estudiante, estudiante-profesor, de forma, como en EMIREC, ¿verdad? No solamente de una forma única, sino también bidireccional y también una interacción que me permita interactuar con las propias familias. De esta forma, llegamos a un aspecto en el cual, bueno, estamos desarrollando y comprobamos cómo centros educativos que están a un nivel avanzado, ¿de acuerdo?, de desarrollo tecnológico y además
obteniendo resultados óptimos y positivos, están implementando elementos como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el juego, el trabajo cooperativo, la simulación, edición de roles, y dando sobre todo muchísima capacidad o muchísima libertad a los estudiantes, transformando el rol educativo. Ya no es el docente quien transmite la información, como viene siendo en los centros que empiezan a hacer un uso inicial de la tecnología, sino que son los estudiantes los que van construyendo realmente todo ese procedimiento. De hecho, fijaos, incluso tenemos, citando a algunos autores, como por ejemplo John Hattie, profesor que realiza un macroestudio y publica en su libro Aprendizaje Visible, en el cual se obtienen diferentes puntos de enfoque en los cuales demuestra qué técnicas de las que realizamos en el día a día dentro del aula son más efectivas y cuáles no. Yo creo que como aspecto de resumen de toda su obra, en una línea, él lo define como: un importante mensaje que se extrae de los resultados aprendizaje visible, así es como titula él su obra, es que más a menudo, cuando los alumnos no aprenden, no necesitan más. Lo que necesitan más bien es algo diferente. Y de hecho es que los estudiantes que vienen desarrollando actividades o metodologías activas en las cuales ellos y ellas participan activamente en la creación del contenido, están mucho más motivados y obtienen muchísimos mejores resultados. Como por ejemplo en este análisis en el cual cuando utilizamos... Perfecto, 10 minutillos, ¿no? Bien. Cuando utilizamos juegos digitales, los resultados académicos del alumnado mejoran, ¿de acuerdo? Como vemos por aquí, porcentaje de aumento. Pero cuando son los estudiantes quienes crean esos juegos digitales, los resultados académicos aumentan muchísimo más. Y sobre todo, fijaos en este apartado, aumentan sobre todo en aquellos estudiantes que más necesidades de refuerzo tenían, con lo cual no se trata de aumentar ese refuerzo, sino de cambiar la forma de acceso a. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué teníamos y qué tendremos? Venga, de una forma muy rápida, ¿qué creéis que vamos a tener? Y os lo resumo luego yo prácticamente en 5 minutitos, cuál es la idea que tenemos y que tengo de lo que va a ocurrir. A partir de ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar el curso que viene? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué situaciones vamos a tener que poner en marcha? Bueno, hay que reinvertir, perfecto. Que los alumnos aprendan por medio de la gamificación, ¿vale? Reinventarse, capacidades, trabajar las capacidades de los alumnos, manejo y uso de la tecnología, muchos retos en lo que tenemos, creo yo, efectivamente, y los retos es lo bonito de todo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Mejores conocimientos, capacitarnos, innovación, nueva visión, trabajo conjuntamente, capacitación, creatividad, motivación, cambiar las prácticas docentes, uso de la tecnología, fijaos, uso de la tecnología, innovar el método, reinventarse otra vez, metodología, pedagogía, tecnología, innovar. Bueno, lo dejo ya abierto por si queréis seguir lanzando algunas ideas y luego las analizaré yo tranquilamente, me viene genial, ¿vale? Pero como vamos rápido, os voy a lanzar yo cuál es esa idea, ¿no?, de funcionamiento que tenemos, de qué forma y de qué manera. Bueno, pues fijaos, lo que tenemos claro es que la educación híbrida se va a terminar de implantar. Y digo terminar de implantar porque esta educación híbrida, el blended learning, no es una cosa novedosa, por mucho que ahora nos estén hablando continuamente de esa educación híbrida. Es una acción que ya venimos desarrollando desde hace muchos años, no solamente desde 2015, cuando yo ya establezco ahí una definición, sino muchísimo antes. Una educación híbrida que me va a permitir utilizar la tecnología, ¿de acuerdo?, y me va a permitir combinarla dentro de clase y fuera del aula. Desde casa, obviamente. En este caso, en este sentido, y pensando en la premisa que estamos hablando ahora de necesitar de aumentar los espacios de los centros educativos, cosa que no va a poder ser, sino de reducir el número de estudiantes, ¿verdad? Se está hablando de unos 15 alumnos por aula en lugar de, por ejemplo, 30. Yo veo 4 escenarios posibles. Por un lado, vamos a situarnos con unas clases presenciales en horarios reducidos, de tal forma que en lugar de ir 5 días a la semana a clase, a lo mejor voy la mitad, o voy por la mañana y no voy por la tarde, de tal forma que mis estudiantes van a dividir a la mitad, ¿verdad? Van a ir la mitad del tiempo al centro educativo y la otra mitad la pasarán en casa. Pero
Pero también tenemos otra opción y es clases presenciales para mitad del grupo y en remoto para el resto. Y luego también nos encontraremos con situaciones de confinamiento temporal en casa o incluso, y esperemos que esto no, como la actual, como la que tenemos ahora, en la cual tendremos que estar de una forma prolongada. De una forma muy rápida. ¿A qué me refiero con este método presencial con horarios reducidos? Pues me refiero a que mi clase de 30 estudiantes se va a dividir en un grupo A de 15 estudiantes, ¿de acuerdo? Este grupo A de 15 estudiantes y un grupo B de otros 15 estudiantes, de tal forma que el grupo A estará dando clase en la escuela, ¿vale? Y el grupo B estará directamente en su casa. A ver si rodeamos esto para que se me transforme. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que los dos grupos están totalmente divididos. El grupo primero de 15 estudiantes hará una formación presencial en la escuela, mientras que el grupo segundo hará una formación asíncrona. De tal forma que no dependeré de lo que están haciendo ellos. Y en determinado momento, este grupo se vendrá aquí, este grupo se vendrá aquí, y lo que tendremos es que el grupo B, en el resto del día, comenzará a dar clases presenciales y el grupo A comenzará a dar clases de forma asíncrona en los otros 2 días consecutivos. Además de este ejemplo, tenemos también el otro caso en el cual esas clases de 30 estudiantes también las dividiremos, pero realizaremos unas clases presenciales en todo momento. Para mí un aspecto bastante complicado, y es tener un grupo A con 15 estudiantes, ¿de acuerdo? Grupo A con 15 estudiantes que está en la escuela, y tener un grupo B con otros 15 estudiantes que está en casa, pero que al mismo tiempo realizan una educación online, de tal forma que mantendremos sesiones online y mantendremos sesiones asíncronas. A las 9 de la mañana, por ejemplo, comenzamos las clases, a las 9 de la mañana, por ejemplo, este grupo se conecta, ¿vale? Se conecta por videoconferencia. No podemos mantener este tipo de formación de una forma continuada, sino que deberemos cambiar la metodología que venimos realizando, de tal forma que el grupo A acceda de una forma presencial, mientras que el grupo B accederá solo a veces de forma virtual y en otros casos realizará esa formación asíncrona. En este caso y en este sentido, de una forma muy rápida, y ya terminamos prácticamente, aunque quedaría alguna cosilla más, os voy a lanzar una actividad en la cual quiero que todos y todas os decantáis por uno de los dos modelos. Por un modelo en el cual tengo mitad de mis alumnos en clase, ¿de acuerdo? Vamos a ver, perdonad, a ver cómo va internet. Tengo mitad de mis alumnos en clase. Ahí tengo la otra actividad abierta. Ay, perdonad. Bueno, lo vamos haciendo rápido y lo dejo ahí abierto. Tengo la mitad de mis alumnos en clase y de una forma... A ver, que me he ido y estaba pensando cómo realizar esa actividad, ¿verdad? Esto de improvisar en un momento y lo vamos a hacer ahora mismo. Y os quiero que me lancéis, y así ya dejamos rápidamente. Voy a lanzar esa lluvia de ideas para que me aportéis también esa información, en las cuales quiero que os decantéis. Opción de mis alumnos y esas clases en remoto, en las cuales tengo, como decía al principio, que eran... Yo lo pongo por aquí, aunque he lanzado la actividad. Clases presenciales con horarios reducidos. Mitad de alumnos vienen a clase, mitad de alumnos están en casa. Opción A. O clases presenciales para parte del alumnado, mientras el resto desde casa también se conectan por videoconferencia durante todo el tiempo. Opción B. ¿Qué elegís? ¿Opción A u opción B? Me lo lanzáis, que quiero verlo. Opción A. Vale, perfecto. Fijaos, luego analizaré la encuesta, pero está clarísimo que casi todo sale A. Y efectivamente, desde mi punto de vista, es lo más práctico, en el cual, ¿por qué? Porque no me va a hacer que mis alumnos que están en casa necesiten conectarse por videoconferencia en todo momento, sino que accederán a mis contenidos de forma asíncrona. Yo puedo compartir mis lecciones con la herramienta perfecta, ¿vale? Con la herramienta adecuada, perdonad. Puedo compartir mis lecciones para que mis estudiantes colaboren desde casa, pero en momentos diferentes, no tienen por qué ser al mismo tiempo que yo lo vengo realizando. Y bueno, ya por terminar prácticamente,
y me dejáis aquí que os lo ponga, analizamos un poquitín de la situación que teníamos, y es, fijaos que en el caso del confinamiento temporal en casa y en el caso del confinamiento prolongado en casa, ¿de acuerdo? Son dos aspectos totalmente diferentes. ¿Y a qué me refiero con eso del confinamiento temporal y el confinamiento prolongado en casa? Bueno, pues esperad que es el anterior. El confinamiento temporal en casa me va a indicar no necesitar realizar ni videoconferencias ni nada por el estilo, porque el confinamiento temporal me ocurrirá cuando, pues a lo mejor, durante 2 días mis estudiantes no van al colegio, ¿vale? O durante una semana, como mucho. De tal forma que voy a poder mantener una formación asíncrona, ¿de acuerdo? Esa formación asíncrona en la cual yo voy a compartir con mis estudiantes. Estoy viendo esta errata y me da un horror. Voy a poder compartir con mis estudiantes de forma en remoto todas mis lecciones y ellos y ellas van a hacer desde casa a su tiempo, en cualquier momento, cuando ellos puedan realmente, ¿vale? Lo compartiré a través de mi entorno virtual de aprendizaje. Pero sin embargo, por otro lado, tendremos el confinamiento prolongado en casa, que sería la situación como la actual. En ese caso sí que voy a necesitar momentos de formación online, pero no van a ser durante todo el día. Por ejemplo, podrá ser al inicio de la sesión, plantear el trabajo que tienen que hacer mis estudiantes y luego pasar a esa formación asíncrona, ¿de acuerdo? De tal forma que mis estudiantes van a trabajar de forma individualizada o de forma colaborativa en remoto, pero no teniendo que estar todos al mismo tiempo conectados, solo en las horas que yo como docente determine. Esos serían los 4 modelos que principalmente visualizamos, pero hay un problema, y es cómo gestionamos la conciliación familiar. ¿Qué ocurre? Porque cuando volvamos al centro educativo, y me vais a dar 2 minutillos, termino ya prácticamente, porque os quiero lanzar esta pregunta. Las familias van a estar trabajando, mis estudiantes van a estar en el colegio, algunos sí, pero algunos no. ¿Cómo gestionamos la conciliación familiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Tenéis 30 segundos para lanzarme unas ideas y luego os doy yo la idea de lo que creo que va a ocurrir. Horarios conscientes, vale, me imagino que te refieres a la conciliación familiar, lógicamente, con el tema del trabajo, ¿verdad? Con el tema laboral. Podernos, en la situación de ellos, y que elijan el modo más adecuado, establecer horarios y prioridades, programar horarios de interacción familiar, ¿vale? Educación flexible, grabar las clases y trabajar en la plataforma, eso sería una opción para los docentes, ¿verdad? Perfecto. Mi mayor problema o mi mayor preocupación no es el cómo vayamos a dar clase nosotros como docentes, porque tengo clarísimo que las administraciones educativas tendrán que actuar, y de hecho ya están actuando, para permitirme a mí como docente el poder dar clase. Mi mayor preocupación es qué ocurre con las familias, cómo esos padres, madres, esos cuidadores, ¿no?, de mis hijos e hijas que no pueden ir a clase, pero sin embargo yo estoy trabajando, ¿qué tengo que hacer durante ese horario? Bueno, pues fijaos, para mí hay 2 aspectos importantes, sobre todo cuando hablemos de estos casos, porque en la situación de un confinamiento total está clarísimo que las familias, como hacen ahora, se harán cargo de sus hijos e hijas para mantener esas formaciones en remoto. Pero y en el resto de situaciones, cuando los padres están trabajando y cuando mis hijos e hijas tienen que estar en casa y además conectándose con el docente de forma online o de forma asíncrona. Bueno, pues en esos casos lo lógico sería que se adaptasen los horarios laborales, que consiguiésemos esa conciliación de la vida laboral y familiar, como venimos predicando, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. La práctica es que esto no vamos a conseguirlo por lo pronto a priori, aunque debemos seguir intentando luchar por conseguirlo. Para mí, lo que vamos a obtener y lo que va a ocurrir es que va a aparecer una nueva figura social que va a tener 2 aspectos. Por un lado podrá ser una figura a nivel personal, ¿de acuerdo? Una persona que podríamos denominar esta figura como, pues no lo sé, el cuidador o la cuidadora digital. De tal forma que si 15 alumnos están en la escuela y 15 alumnos están en sus casas, ¿qué ocurre con esos 15 estudiantes? Bueno, pues habrá personas que se puedan dedicar a coger a 2, 3, 4 estudiantes y
hacer de cuidadores digitales de esta forma, ¿verdad?, para compensar o para poder ayudar y permitir que las familias, sus padres y madres puedan ir a trabajar. Esta figura, que en algunos aspectos podemos estar interpretando como que puede ser una niñera o un cuidador, es un aspecto diferente. Es un aspecto diferente porque tiene que tener un perfil digital, una cualificación, porque va a estar o va a ser el nexo de unión entre el docente y el estudiante. Va a tener que estar vigilando, por así decirlo, ¿no?, asegurándose de esa función desde casa, ¿vale? Pero eso, como persona, también puede surgir a nivel de, no solamente a nivel como una persona de forma particular, sino que surgirán a nivel de asociación. Y a nivel de asociación me refiero a, por ejemplo, academias que se dedicarán a implementar sus espacios que venían utilizando en horarios después de clase para actividades extracurriculares, por ejemplo. Implementarán sus espacios para acoger grupos de alumnos y estudiantes que puedan colaborar con los docentes, con los centros educativos, en los horarios del centro educativo. En cualquier caso, ambos aspectos están totalmente indefinidos. Y yo creo, sinceramente, que será un constructo social que se va a crear y que va a salir de forma automática, realmente, en función de las necesidades que van ocurriendo ahora. Bueno, de una forma muy rápida, ya terminamos, y para no pasarnos en el tiempo, Santiago, te doy paso porque me imagino que puede haber llegado alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchas gracias, José Luis. De verdad, qué tema tan interesante, de tanta actualidad, y que el tema por sí mismo pues, amerita solo un simposio completo sobre este tema. Y sí, efectivamente, hay muchas preguntas. Vamos a compartir dos o tres preguntas, pero ahí dejas tu contacto, ahí está tu contacto. Sí. Perfectamente. Y todos los demás pues, se pueden comunicar y estoy seguro que les vas a dar respuesta. Además, Smart está atento para esto, ¿no? para este tipo de apoyo. Muy bien, nos preguntan por acá, dice, buenos días, ¿qué se requiere en los docentes para hacer efectiva la relación educación-tecnología en la sociedad actual? ¿Qué se requiere en los docentes para hacer relación entre educación, tecnología y sociedad en la actualidad? Bueno, pues en primer lugar yo creo, sería un tema muy amplio, ¿no? Pero a priori, por un lado, necesitamos tener el suficiente conocimiento y capacitación digital docente. Esto es aprender y saber manejar herramientas digitales de comunicación, entornos virtuales de aprendizaje, herramientas de creación de contenidos, aprender y saber manejar y controlar el aspecto de redes sociales con mis estudiantes y con las familias, ¿vale? Para ello, un aspecto que se está desarrollando ahora mismo, que los diferentes sistemas educativos de los diferentes países están avanzando en el mismo sentido, se está hablando de la capacitación docente, ¿no? De tal forma que establezcamos una especie de certificación que permita a los docentes formarse y obtener esa certificación que les acredite realmente como que tienen los contenidos oportunos para desenvolverse en este día a día. Para mí es importantísimo partir de la base de utilización de herramientas, pero no solamente de utilización de herramientas digitales como tal, sino embebidas siempre con el aspecto metodológico. ¿Para qué uso esas herramientas? ¿Para qué las uso? Para trabajar por proyectos, para trabajar el aprendizaje basado en el juego, para permitir que mis estudiantes colaboren, para permitir que mis estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y sean capaces de desenvolverse y prepararse para un futuro incierto. Sí, ¿no? Y si bien hay una brecha interesante entre los profesores que puede ser generación X o pueden ser algunos millennials contra los centennials, que es la mayoría de nuestros estudiantes, pues nosotros no somos nativos digitales, pero la buena noticia es que tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender permanentemente. Simplemente necesitamos mayor dedicación, capacitarnos, aprender a manejar estas nuevas herramientas, pero si hay voluntad y si hay esa vocación docente, se puede lograr, se puede lograr. Nos preguntan por acá, leo textualmente, doctor José Luis, muchas gracias por su dinámica conferencia, lo felicito.
justo con su gran experiencia, debo preguntarle, ¿qué opina del exceso de tarea que actualmente dejan a los niños? Eso no les permite convivir al hacer lo que les gusta, cuidar su salud, como ejercitarse y preparar comida sana. Soy la pediatra Ana Rodríguez de la Ciudad de México. ¿Qué opina usted del exceso de tareas que dejan a los niños? Gran pregunta y con una respuesta clarísima. Y es, estamos actualmente sobresaturando a nuestros estudiantes con un exceso de tareas. La situación, cuando hablaba antes de normalidad educativa, no se refería a tener que realizar lo mismo que vengo realizando de forma presencial, porque la situación ha cambiado. Porque la situación ha cambiado en dos aspectos. Por un lado, porque los requerimientos técnicos, y es una realidad, de la inmensa mayoría de las familias y estudiantes, no son los adecuados aún para desarrollar una formación digital en remoto fluida. De tal forma que tenemos que ser conscientes de que esos tiempos de concentración delante de la pantalla, de acceso a la tecnología, de acceso a los medios, no son los mismos que cuando estamos en clase cara a cara con mis estudiantes. Por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que la situación que están viviendo muchísimas familias ahora mismo, con situaciones de desempleo, con situaciones de indefinición de qué va a ocurrir en su futuro, y lo veíamos incluso con las aportaciones de doctores y doctoras en el simposio pasado y en estas sesiones anteriores también de ayer, es una situación que afecta también emocionalmente a mis estudiantes. Sean de la edad que sean, están viéndolo. El estrés al que están sometidos ahora mismo no les permite realizar tal cantidad de tareas que se están implementando, que se están enviando. De hecho, estamos comprobando como en muchísimos casos la situación viene siendo aproximadamente como me conecto a las 9 de la mañana y de pronto el profesor empieza a mandar 1000 tareas, 1000 cosas que hacer, un profesor. Pero además luego tengo otros 4 profesores, otras 4 maestras que me van a enviar muchísimo más contenido, con lo cual estamos haciendo que la jornada educativa de los estudiantes actualmente sea incluso más amplia en muchos aspectos que la que tenían en el periodo anterior al COVID, en los cuales iban a la escuela. Con lo cual deberíamos de medir mucho eso y bajar precisamente ahora mismo esas tareas y dedicar delimitar y centrarnos en lo de verdaderamente esencial. Sí, muy importante, sobre todo porque realmente no sabemos hasta qué tiempo se vaya a extender la educación virtual en el mundo. En Colombia, por ejemplo, la educación, este semestre, obviamente es virtual, pero existe la gran posibilidad de que el año se termine de la misma forma. Y asimismo en el resto del mundo. Entonces debemos prepararnos para ser efectivos y no saturar. Hay una pregunta, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero hay una en especial que dice, ¿qué recomendaciones puede darnos para la educación universitaria en ciencias de la salud? Medicina, enfermería, medicina veterinaria, en fin. Bueno, yo no solamente perdón, ¿has terminado ya la pregunta? Perdona, Santiago. Sí, Sí. está en práctica, hacer la computación porque es algo que va más allá de la teoría. Sí. Para mí, y no solamente se trataría en ciencias de la salud, sino a nivel universitario, para mí un aspecto importante, bueno, y no solo a nivel universitario, también a niveles más bajos, un aspecto importante es dar capacidad al alumnado de interactuar conmigo, de tal forma que no se trata solamente de mostrar contenidos. Si simplemente voy a estar en una videoconferencia hablando y mostrando el contenido como estoy haciendo ahora, pues a lo mejor termino antes si me grabo en un vídeo y se lo comparto a ellos y a ellas. Debemos de utilizar herramientas que permitan a los estudiantes interactuar durante toda la sesión que yo vengo desarrollando. Si es online, en tiempo real, pues como, no sé, se me ocurre como he hecho antes con vosotros y con vosotras, ¿no? Enviando preguntas. Además, incluso el poder que podía haber realizado de otra forma, el compartir espacios de trabajo en los cuales divida en subgrupos a mis estudiantes. Si tengo 50 estudiantes al ser una universidad, puedo realizar, pues no sé, grupos de 5 y que ellos y ellas colaboren en esos grupos, mientras que yo como docente voy entrando y saliendo de esos grupos, visualizando, echándoles una mano y asesorándoles en cómo van creando el contenido. Todo eso obviamente requiere y necesita de una capacitación digital docente que obviamente nos vamos a ver obligados, ya lo estamos realmente, a tenerla, a formarnos digitalmente en ese aspecto, pero yo creo que siempre, y es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, no hay que tener miedo.
Hay que confiar en que vamos a poder hacerlo porque es así y lo importante es, lo decía Santiago antes, la voluntad. La voluntad que tienen los docentes de todo el mundo en ir formándose y se está demostrando estos días, porque en esa capacitación docente que venía haciéndose principalmente por parte de las diferentes administraciones educativas, hemos estado viendo cómo a partir de esta situación del COVID, de aislamiento, miles de docentes están buscando formación por su propia cuenta en utilización de sistemas de videoconferencia, en utilización de herramientas de trabajo colaborativo, en utilización de diferentes herramientas de creación de contenidos. Mismamente yo desde Smart Technologies vengo desarrollando una serie de webinarios de forma continuada que venimos haciendo durante todo el curso escolar, pero en estos momentos de situación actual la demanda se ha multiplicado por cientos. Tenemos seminarios en los cuales acceden miles de personas de todo el mundo precisamente buscando esas herramientas, ¿no?, de capacitación y esas herramientas que les permiten colaborar con sus estudiantes. Con lo cual, para la universidad, no solo compartir contenido, sino darles posibilidad de interactuar. Y se me ocurre desde mi desconocimiento casi total en TICS, el uso del 3D para las áreas de la salud, por ejemplo, de la tecnología de 3D o algo así, estas gafas que se utilizan para poder manejar la parte de la anatomía y cosas así, he visto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que... Esto, Sí, sigue. Sí. No, porque es que a propósito, y es lo que nos vas a complementar allí, hay una pregunta que muy bueno que nos aclares y nos profundices un poquitico. Dice, ¿cómo capacitarnos en Hello Smart? ¿Cómo puede la gente acceder a los servicios de tu empresa? Vale, bueno, pues mirad, directamente a través de la página smarttech.com podéis tener acceso a la página principal, pero en la página gotostage.com/channel/smartspain, que es en la cual os habéis registrado a estos seminarios y en la cual os compartiremos también información para, por si queréis, apuntaros a más seminarios web, vamos a ir lanzando, de hecho está planificado ya para que en 10 días lancemos un Smart Training Day online que llamamos, en el uso y la utilización de las herramientas digitales que nosotros como Smart ofrecemos. Que insisto, además, no son las únicas, ¿de acuerdo? Nosotros como Smart ofrecemos un servicio que combina hardware, combina software y son herramientas que ahora mismo se están utilizando incluso en combinación con otros sistemas, en combinación con sistemas de videoconferencia como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, os pasaremos información, ¿vale?, de esa página, pero ya sabéis que es en la página gotostage.com/channel/SmartSpain. Me vais a permitir que lo ponga esto más para allá. En esta página, que es en la que os habéis inscrito al simposio, vamos a ir lanzando diferentes webinarios y en los cuales vais a poder acceder a todo tipo de formación. Muy bien, muchísimas gracias. Si vienen muchas preguntas, pero ya de una manera directa podrás darle respuesta. Yo sí quiero permitirme hacer lectura de 3 comentarios que vale la pena, porque todo hay que decirlo. Nos dice Ernesto Flores de la Escuela Normal de México. Felicitaciones por la excelente conferencia. Comparto con ustedes que esta situación de confinamiento originado por la pandemia ha dejado ver que para trabajar online en tiempo real con nuestros alumnos no puede llevarse a cabo por una parte importante de los estudiantes que no cuentan con los equipos necesarios para ello. Llámese equipo tecnológico o servicios de Internet. Es una situación que en muchos países en Latinoamérica, por sus condiciones sociales, pues se vive, pero esto lleva a los gobiernos a esforzarse más en alcanzar estándares de calidad tecnológica. También nos dicen por acá, muchas felicidades, doctor José Luis, por una oportunidad más para ser mejor maestro y conseguir construir una mejor sociedad. Saludos desde México, Arturo de Toluca, le escribe. Muy bien. Y nos dice, y voy a leer textualmente porque es una expresión, voy a leer textualmente, dice, está bruto, qué maravillada estoy por este sistema, totalmente de acuerdo con sus propuestas. Leí textual. Genial.
bruto es una expresión de que bueno, qué bien, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, mi querido amigo, mi querido doctor José Luis Castaño, muchísimas gracias por, por esta conferencia. Deja muchas respuestas, pero también deja muchas preguntas. Para eso vamos a continuar escribiéndole y seguramente vamos a vincularnos con Smart y con toda esa oportunidad que nos ofrece. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y seguimos con el simposio.